Deuteronomio capítulo 6, el verso 4, texto bíblico que citó la hermana Chavita. Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Voy a hablar esta mañana acerca de un tema que pues en otras ocasiones lo hemos tocado también, pero siempre hay hermanos, amigos nuevos en la iglesia que necesitan tener este conocimiento acerca de lo que la iglesia cree, de lo que la iglesia predica. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. Tengan la bondad de sentarse. Bueno, voy a hablar en esta mañana acerca de el monoteísmo bíblico, que es una doctrina que admite solo la existencia y adoración de un Dios único, nada más. Ese es el monoteísmo. Se excluye a todos los otros dioses que son adorados dentro del politeísmo, la cual abarca multitudes de dioses. Así que el monoteísmo se distingue de varias corrientes como, número uno, la monolatría, que es una variante del politeísmo que cree que existe más que un Dios, pero hay que adorar solamente a uno. Qué cosas tan inconsistentes, ¿cierto? Que no se las creen ni ellos mismos. Asumen que hay muchos dioses, pero que solo hay que adorar a uno. Entonces, ¿para qué? Y también está el enoteísmo, que confiesa y adora a un solo Dios, que bueno, ¿cierto? Pero no niega la existencia de otros dioses. Entonces, prácticamente están en igual condición. El monoteísmo se fundamenta 100% en la palabra de Dios y no en las literaturas de culturas ajenas al pueblo de Israel. Y se basa en textos como el que nosotros hemos acabado de leer, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Éxodo capítulo 20, pues si el hermano lo coloca allí, mucho mejor. ¿Qué dice? Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y es muy bonito colocar estos dos textos allí porque Éxodo 20 pertenece al momento cuando el pueblo de Israel ha salido de la tierra de Egipto. Es reciente la salida. Mientras que Deuteronomio capítulo 6 pertenece a 40 años después, cuando ellos ya estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Así que desde el Éxodo, desde la salida hasta la entrada, se le enseñó a Israel que solo había un Dios y nada más. El monoteísmo nos habla de uno solo, Dios uno. Y esa es la creencia que la iglesia y el pueblo de Israel han creído. Nosotros creemos en un Dios único, indivisible, santo, perfecto. Adán, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, todos ellos, en lo particular, ellos tuvieron una relación única con un único Dios. Oiga, qué bonito es. Y por eso, hermanos, aquí yo hice esta cartelera, esta diapositiva, con una línea que digamos que acá nos habla de lo que es el inicio de la historia bíblica. Y acá el final. ¿Cuánto abarca esta línea desde Génesis hasta el Apocalipsis? Toda esta línea, partiendo esta línea divisoria acá. Aquí nos habla de 1400 años antes de Cristo hasta donde se parte 1400 años de historia. Y acá, a partir de Mateo hasta Apocalipsis, se nos habla de unos 100 años. ¿Qué pasó en este espacio de tiempo, en estos 1400 años? Que se recoge una historia, no una historia que se dio en ese tiempo, no. La historia antiguo testamentaria, pues al menos lo que está en la Biblia, son unos 4000 años. Más o menos eso es lo que hay allí. Yo en una ocasión, hace años, me puse a leer la Biblia desde Génesis, toda, con la idea de sacar fechas. Yo tengo eso por ahí en un cuaderno, en una agenda, lo tengo por ahí organizado. Pero cuando se habla de 1400 años, es la historia
historia que se recoge, que se resume, que se sintetiza. Ese periodo de tiempo de 1400 años es muy bueno tenerlo en cuenta por una razón. A mí me han preguntado, ¿y uno cómo hace para refutar? O sea, para debatir, para querer anular de alguna manera el pensamiento de otras personas que creen en dos, que creen en tres, que creen en cuatro. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo? No, aquí hay una fórmula sencilla. Esta es sencilla. ¿Sabe por qué? Porque si la Biblia fue escrita en un periodo de unos 1500 años, 1400 que se recogen acá en todo el Antiguo Testamento y 100 que se recogen acá en el Nuevo, si se recoge en un periodo de 1500 años, vamos a mirar por la Biblia en ese periodo de 1400 años, desde Génesis hasta el libro de Malaquías, cuál es el pensamiento bíblico, qué es lo que dice la Biblia. Si aquí en este periodo de tiempo, de Génesis hasta la partición, donde se divide ya el Antiguo y el Nuevo Testamento, si en este tramo, 1400 años, que se recoge de historia, pero que realmente son unos 4000, si ahí en ese espacio la Biblia te habla a ti de 2 dioses, de 3 dioses, de 4 dioses, pues estamos embolatados ya hoy nosotros. Ya estamos embolatados. Pero si en ese periodo de tiempo de historia la Biblia me habla de uno solo, es uno solo. Así de sencillo. Es uno solo. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, si todas las bases escriturales que vamos a observar hoy no sirven para sustentar el monoteísmo, y a más de esto, que es Dios mismo quien en muchos de estos pasajes que vamos a leer hoy aparece él hablando en primera persona, ¿a quién le vamos a creer? Deuteronomio 6:4. ¿Qué fue lo que le enseñó Dios al pueblo de Israel a través de Moisés? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y quiero recordarles algo que la Biblia dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, ¿qué dijo Jesús? El que tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y qué más? Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Yo quiero preguntarles, ¿a qué escritura se refiere? ¿A qué escritura se refiere? Si en ese tiempo la Biblia no estaba compuesta en su totalidad. A la palabra de Dios, pero más bien a la Torá, o lo que los judíos conocían como la Tanad. Ese era el nombre que ellos le daban, la Tanad antigua, que recogía prácticamente todo lo que desde Génesis hasta Malaquías. Cuando Jesús dijo, como dice la Escritura, entonces los mandó ¿a dónde? Al Antiguo Testamento. Si alguno cree en mí, como dice el Antiguo Testamento, como dice la Torá, como dice la Tanad, porque es que la Torá hace referencia a los 5 libros de la ley. Esa en sí es la Torá, que resume los 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero la Tanad hace referencia a todo el contenido del Antiguo Testamento, como dijo Jesús. ¿Qué dijo Jesús por allí? Así está escrito, y así fue necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, la Torá, los salmos y los profetas. O sea que en la Tanad, todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento. Así fue necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Entonces el Antiguo Testamento hablaba de Jesús. ¿O no creen, hermanos? Hablaba de Jesús. Gloria al Señor. Y la Biblia en el Antiguo Testamento, vamos a mirar cómo ella nos habla, siempre nos habla de uno solo. Deuteronomio 4:32 en adelante. Porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo a otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores?
como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Oiga, qué bonito. A ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios. ¿Y qué? Y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a su descendencia después de ellos, te sacó de Egipto con su presencia y con su gran poder, para echar de delante de tu presencia naciones grandes y más fuertes que tú, y para introducirte y darte su tierra por heredad, como hoy. ¿Qué dice este versículo? Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. O sea, es omnipresente. ¿Y qué dice? No hay otro. Hay una frase que de pronto la voy a repetir. Un Dios no se crea de la noche a la mañana. Un Dios no nace hoy y empieza a decir, hey, hoy nací, yo soy un Dios, adóreme. Una característica de un Dios es que debe de ser eterno, debe de ser eterno. Y este Dios que habla la Biblia es un Dios eterno, y él dice, no hay otro. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento pues? ¿En qué momento salió el otro, los otros? ¿En qué momento salió el Dios Hijo? ¿En qué momento salió el Dios Palomita? ¿Sí? ¿Se acuerdan del Dios Palomita? La palomita esa que representa para algunos la iglesia, el Espíritu Santo. ¿En qué momento salió el Dios Espíritu, aparte del Dios Padre, aparte del Dios Hijo? ¿Qué momento? Son invenciones de los hombres. Deuteronomio 6:4, pues ya lo leímos. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, uno es. Y esa declaración de fe tenía 3 elementos importantes. Número 1, que ellos debían de amar a un solo Dios por encima de todas las cosas. Número 2, debían de obedecer y servir con todo el corazón a un único Dios. O sea que ellos nunca aprendieron a amar, ni a obedecer, ni a servir a 3 dioses, ni a 2, no, ellos amaban era a uno solo. Y número 3, debía ser un memorial, algo que tenía que transmitirse de generación a generación, hasta que llevar esto en la mente, el corazón, era un mandamiento firme que cada uno lo aprendía desde su infancia. Así que hablar del monoteísmo antiguo, del monoteísmo como la religión del pueblo de Israel, es hablar de un solo Dios, del Dios santo, único, indivisible. Amén. Y ahí es donde entonces volvemos a la diapositiva. En esa diapositiva lo que muestramos es que todo este periodo de tiempo de 1400 años, el pueblo de Israel nunca mencionó la palabra Padre, ni Hijo, ni Espíritu Santo. Encuéntreme en su Biblia la que sea, la versión que sea. Búsqueme ahí la palabra Espíritu Santo. No aparece. Aparece el Espíritu de Dios. Sí aparece muchas veces. Y el Espíritu de Dios vino sobre el profeta. Aparece. Pero no aparece la palabra Espíritu Santo. No aparece la palabra Hijo, Hijo de Dios. No aparece haciendo referencia a Jesucristo. No aparece. Entonces, no hay ninguna parte en el Antiguo Testamento donde se refiera al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No. La Biblia en el Antiguo Testamento solo nos habla de un solo Dios. De un solo Dios. Y bueno, quisiera no meterme en este otro punto porque me llevaría mucho y me saldría el tema. Yo ya una vez lo enseñé acá. Si notamos, voy a hacer un recuento. Si notamos Génesis 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y yo dije una ocasión acá enseñándoles esto, que es cierto y es indiscutible que la palabra Elohim que aparece en el Antiguo Testamento es una palabra, es un sustantivo plural, es plural. En el hebreo la palabra Elohim es plural y se puede referir a un Dios, a un solo Dios, a 2, a 3, a 4, a 5, a miles. Pero dentro de la gramática del hebreo hay una regla que dice que cuando el verbo que antecede al sustantivo es singular,
se afecta automáticamente su composición. Y hay un verbo que aparece tanto en nuestra versión como en la Biblia hebrea, que es el verbo barad. Barad Elohim. Barad significa creó o crear. Barad Elohim. En el principio creó Elohim o barad Elohim. Hadbereshit barad Elohim. Bará es singular, no es plural. Y aunque Elohim sea plural y hable de uno, de dos, de tres, de cuatro dioses, el verbo barad afecta automáticamente el sustantivo Elohim. Así que el texto de Génesis 1:1 no nos está diciendo en el principio los dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo crearon la tierra, el cielo y el mar. No, el texto está diciendo en el principio o en principio barad Elohim, el único Dios creó el cielo y la tierra. Porque es que algunos quisieran meter al Hijo y al Espíritu Santo allá a un ladito como coayudantes de la creación. Y Dios no estuvo con ningún coayudante de la creación. Es más, yo les decía una ocasión que yo cuando recién me convertí al Evangelio, yo escuchaba unas barrabasadas respecto a eso. Y decía, es que allá cuando Dios estaba creando al hombre y dijo, hagamos al hombre, Él estaba diciéndole a la iglesia. Hombre, ¿cómo hacen para sacar esas bobadas? Que Dios le estaba diciendo a la iglesia. Otros dicen, no, es que Dios le estaba diciendo a los ángeles, hagamos al hombre. Dios no estaba hablando ni con la iglesia, ni con los ángeles. No, Dios no estaba hablando con nadie. Dios estaba hablando consigo mismo. Porque si usted lee el verso 26 dice, y dijo Dios, hagamos. Pero el verso 27 dice, e hizo. Ya eso es singular. E hizo Dios. No dice el texto, e hicieron los dioses. No, e hizo Dios al hombre. Entonces el que creó los cielos, la tierra, el que hizo al hombre, fue uno solo. Fue el Elohim, el Dios todopoderoso. Amén. Ahora, si uno va a hablar de los nombres compuestos de Dios, claro, pues uno podría aquí hablar de Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Sidekium, Jehová Shalom. Son nombres compuestos de Dios, pero hoy no vamos a hablar de los nombres compuestos, porque esos nombres lo que hacen es marcar una característica propia de Dios en un momento de la historia. Por ejemplo, cuando Dios se le fue revelando a Moisés, en una ocasión Moisés entendió que Jehová era Jehová Shalom y lo llamó Jehová Shalom. Dios, Elohim, tú eres un Dios de paz. O sea que, como tú eres un Dios de paz, tú eres Shalom. Eso es Shalom, paz. Entonces, cada uno de esos nombres compuestos muestra una característica de ese Dios y no es que sea otro Dios diferente. No es que sea otro Dios diferente. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, toda esa historia que se recoge aquí nos habla de un solo Dios. Y ahí está Deuteronomio 4:32, 32:39. ¿Qué dice Isaías 45, verso 22? Creo que lo leímos, ¿cierto? ¿Qué dice? ¿Cierto, hermana Sofía? Amén, aleluya. Ese es mi apoyo, ese es, amén. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios. Y dice él, y no hay más. ¿Dónde está el Hijo y dónde está el Espíritu Santo? A ver, pregunta a Dios, no hay más. Yo me veo aquí en este trono solo, ¿dónde están los otros? Es como si Dios estuviera adelantando ya a la historia del Nuevo Testamento. Es como si Dios estuviera adelantando a estos siglos finales, donde Dios dijo, hoy va a llegar un día donde a mí me van a acomodar que tengo un hijo. Me van a acomodar un hijo. No serían los mormones, que ellos dicen que en el cielo se puede tener esposas, que se puede tener familia y que se pueden bautizar en el nombre de un muerto. Imaginen, a bobadas. Dios estaba adelantando a todo eso, a todo esto. Amén. Entonces, al mirar todo esto, si todo el Antiguo Testamento a usted y a mí no nos habla de politeísmo, de dualismo, de triteísmo, sino que me habla de un solo Dios, ¿cómo podemos ser tan ingenuos? ¿Cómo puede ser la sociedad tan ingenua para creer que existe una Trinidad?
Es más, a nosotros nos enseñaron que eran tres dioses distintos. ¿Sí se acuerdan? A nosotros nos enseñaron que eran tres dioses distintos. Por ejemplo, yo aquí tengo este control, tengo esta botella con agua, tengo mi Biblia. Aquí tengo, bueno, el micrófono. Me va a servir el micrófono también. Porque tengo la Biblia, el control, ¿cómo se llama esto? El mando. El mando y la botella de agua son tres cosas distintas. Eso quiere decir la palabra distinto, que ninguno se parece al otro. Tres dioses distintos. Y dice, y uno verdadero. Entonces yo me pongo a pensar, ¿cuál es el verdadero? ¿Será este? ¿Será este comando? ¿Será la vida? ¿Cuál será el verdadero? ¿Cuál es el verdadero si son tres dioses distintos? Bueno, supongamos que no, que la filosofía esa desbaratada que se inventaron no esté hablando de tres, supongamos que esté hablando de cuatro, tres dioses distintos y uno verdadero. Entonces ya no sería un triteísmo, sino un cuarteto ahí, un cuarteto. O sea que la doctrina de la Trinidad, eso no es doctrina, eso es un absurdo, eso es algo que el hombre se inventó, eso es algo que el hombre lo creó. Pero la Trinidad no está en la Biblia, de ninguna manera. Eso es un absurdo. Nosotros hoy creemos en uno solo, porque la Biblia nos habla de uno solo, ¿sí? O sea que todo lo que vaya más allá es especulativo, es carente de sustentación teológica. Porque como dije ahora, un Dios no nace en la mitad de la civilización y dice, aquí estoy yo, aquí acabo de nacer, soy el hijo, acabo de nacer. A muchos les nació el hijo solo en el Nuevo Testamento, hace 2000 años. A muchos les nació solamente el hijo ahí. El Dios hijo vino a aparecer ahí. Claro, algunos dicen, no, es que el hijo estaba con el padre ya desde antes de haber venido, él estaba ya. ¿Dónde dice eso en la Biblia que el hijo estaba con el padre? ¿En qué parte de la Biblia hay al menos un vestigio para que me digan a mí que el hijo estaba con el padre? En ninguna parte, yo no lo he encontrado. Porque entonces Dios estaría mintiendo cuando Él dice yo solo y no hay más. No, estaría mintiendo, ¿cierto? Como el hombre que le dice a la mujer, cásate conmigo, que mira, yo, un hombre solo y necesito la mujer, se casa. Y a los meses le llega con un muchacho, este es mi hijo, es que no me acordaba que yo lo tenía, pero aquí se lo presento, este es mi hijo, el único que he tenido por fuera del matrimonio. ¿Cómo será Dios presentándonos un hijo por ahí después de tantos siglos? Ve, aquí está el hijo mío, se los presento. Si Dios hubiera sido o fuera una Trinidad y hubiera existido del principio una Trinidad, Él no lo hubiera dicho. Pero Él dice, yo soy Dios y no hay más. Soy único. Gloria al nombre de Jesús. Y además de esto, si es un Dios, debe tener al menos estos atributos. Debe de ser eterno, porque un Dios no es creado. Si es un Dios, debe de haber nacido Dios. Así que debe de ser eterno, no morir. O sea que debe ser desde antes de la creación. Debe de ser un creador y no un ser creado. Debe de ser inmortal, indivisible, inmutable, omnisciente, santo, perfecto. A más de esto, para yo creer en que hay un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo y un Dios Padre, esa doctrina debe estar mencionada por lo menos en un 90% de los escritos bíblicos. Que exista una evidencia de haber sido adorado y bendecido por una civilización ante cuyos ojos haya hecho milagros. ¿A quién ve usted que el pueblo de Israel adoró? ¿A quién lo ve? Hermano, ¿a quién sería? A Dios. ¿O usted no cree eso? Toda la adoración que usted ve en el Antiguo Testamento la ve a un Dios que hizo milagros. Pero usted ve por allá otros adoradores, como los adoradores de Baal. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hacían los adoradores de Baal? A mediodía estaban bailando y danzando alrededor de la estatua de Baal y se cortaban con cuchillos, chorreaban sangre y decían, Baal, respondan, ¿usted cuándo es que nos va a responder? Vean, nos va a dejar avergonzados frente a este profeta de Jehová. Desde la mañana hasta el mediodía haciéndole bulla a un muñeco, como lo hacíamos nosotros, le llorábamos, lo tocábamos, nos poníamos por aquí la mano a ver si se nos quitaban los dolores, el reumatismo y no pasaba nada. Pero el profeta acomodó la leña
el holocausto, le echó agua y levantó las manos. Señor Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que solo tú eres Dios y que no hay otro Dios en Israel que salva. ¿Y qué pasó? La Biblia dice que inmediatamente cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras, se lambió el agua. Hermano, eso no dejó sino el chambusquero ahí, la presencia de Jehová. Una oración cortica. En cambio los demás, mediodía ahí y nada pasó. Entonces, hermano, nosotros tenemos la evidencia de que tenemos un Dios grande. Israel como nación nunca aprendió de parte de Dios que eran 2 o 3 divinidades. Isaías 44:8. Ellos tuvieron el privilegio de ser enseñados por Dios mismo, que Él es uno, que es indivisible, que no hay otro a quien se le pueda comparar. ¿Qué dice Isaías 44:8? No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, dice el Señor. No conozco ninguno. Es como si Dios estuviera diciéndonos hoy, mire, yo no conozco al Hijo. O al Espíritu Santo que le llaman Dios, no lo conozco. Yo soy Dios. Yo soy Dios el Padre, yo soy Dios el Hijo, yo soy Dios el Espíritu Santo. Que eso es lo que muchos no han entendido. Que Dios es uno.